Hemos empezado este año arrancando con esta campaña, hablando todo acerca de la familia. Ahora que el pastor estaba ahí anunciando que estamos leyendo un libro en los grupos de crecimiento, me trajo a la memoria algo, ¿no? Estar compartiendo el capítulo 1, donde este hombre, el escritor, él empieza a narrar algo como, y él mismo lo menciona, que es algo como muy trágico. Y le da el toque político, porque dice los políticos son así, ellos suelen hablar cosas así, primero darte el golpe trágico y después ir suavizando las cosas. Y este hombre menciona en el libro que la sociedad está viviendo un caos, hay un caos en la sociedad. Esto obviamente ha afectado a la familia de Dios también, no estamos extensos de eso, y lo ha afectado de tal manera que las personas no podemos llegar a comprender cuál es nuestro rol dentro, primeramente, de la familia, y no llegamos a comprender cuál es el rol dentro de la sociedad. Así que ese es el punto importante que hoy quiero compartir contigo acerca de los roles dentro de la familia. Todos fuimos diseñados para formar parte de una familia, pero también nosotros tenemos que entender, tenemos que comprender que fuimos hechos también para desempeñar diferentes roles. No todos somos iguales, así que quiero compartir contigo primeramente qué es un rol, qué significa un rol. La palabra rol se refiere a la función que una persona desempeña en un lugar o una situación determinada. Así que tomando como referencia todo eso y teniendo pleno conocimiento de que obviamente estamos pasando por tiempos difíciles donde la sociedad se está cayendo a pedazos, en sentido figurado obviamente, y que tenemos grandes problemas para lidiar con nuestros hijos, problemas entre los esposos, no nos ponemos de acuerdo porque precisamente no entendemos cuál es nuestra función dentro de la familia, cuál es nuestro rol. Así que te voy a pedir de favor que abras tu Biblia en Génesis capítulo 2, vamos a ir desde el principio, vamos a ver quién estipuló que debía haber un rol, quién estipuló que primeramente debía formarse una familia y cuál era la función para cada persona dentro de la familia. Si tú no trajiste Biblia, bueno, delante de ti debe haber una Biblia ahí. Ábrela en Génesis capítulo 2 y vamos a leer desde el versículo 18. Pero antes de tocar la escritura, yo quiero orar. Quiero comenzar en oración, que sea Dios quien bendiga este tiempo, que sea su Santo Espíritu quien ministre a cada uno de los que estamos aquí presentes. Así que vamos a orar. Padre, te damos infinitas gracias, Señor, por el día tan maravilloso que nos diste hoy. Parece que nos has dado un break ahí con el frío. Te lo agradecemos. Gracias, Señor, que podemos salir ya sin suéter y disfrutar del día, Señor, y venir a la iglesia y convivir como hermanos. Yo te doy gracias por eso y te alabo también por todas las maravillas que tú has creado, Dios. Yo te pido, Padre, que en este momento tomes control de la situación. Tomes control, Señor, de tu escritura, tomes control de mi corazón, de mis emociones, y que no sean filosofías de un simple hombre, Señor. Que de verdad tú, Padre, ministres al corazón de cada persona. Que seas tú, Señor, quien nos abra el oído espiritual, nos abra el corazón y podamos ser receptivos a tu palabra. Gracias por todo, Señor, porque esa es tu buena voluntad. Que seamos agradecidos en todo lo que tú nos das, ya sea algo bueno o sea algo no tan bueno. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Dios, y el pueblo de Dios dice amén y amén. Ahora sí, entonces entramos en materia con la Biblia, Génesis capítulo 2, y vamos a entender un poco de lo que está pasando aquí. Déjame darte el contexto de lo que está pasando. Dios crea al hombre y lo pone ahí en el huerto y le da un trabajo, que desempeñe un trabajo, que él tiene que cuidar todo el desorden que hay en el huerto. Obviamente Dios creó todas las cosas, pero puso al hombre en el huerto para que él lo cultivara, él pudiera cuidar de los frutos y pudiera cuidar de cada cosa que el Señor le encomendaba. Asimismo creó todos los animales y le puso un trabajo a este hombre que comienza aquí. Dice: después el Señor Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, haré una ayuda ideal para él. Entonces el Señor Dios formó de la tierra todos los animales salvajes y todas las aves del cielo. Los puso frente al hombre para ver cómo los llamaría, y el hombre escogió un nombre para cada uno de ellos. Así que entonces el Señor Dios creó a los animales domésticos y le dijo al hombre: a ver, ese va a ser tu primer trabajo. Quiero que tú empieces a poner el nombre a cada animal aquí.
Y obviamente en los animales domésticos estaba el gato, estaba el perro, estaba el ratón. Obviamente tú sabes, los ratones están dentro de la casa, entonces podemos decir que son animales domésticos, ¿ok? Él le puso ratón y después le trajo los animales salvajes. Ese es el tigre, este es el lobo y este es el león, y así sucesivamente. Ese fue su primer trabajo de este hombre, de Adán, colocarle nombre a cada cosa. Sigo leyendo versículo 20. Puso nombre a todos los animales domésticos, a todas las aves del cielo y a todos los animales salvajes. Pero aún no había una ayuda ideal para él. Yo me imagino de verdad tanto trabajo que este hombre tenía que desarrollar y solo. Así que Dios se dio cuenta de que este hombre de verdad necesitaba una ayuda. Y sigo leyendo entonces versículo 21. Entonces el Señor Dios hizo que el hombre cayera en un profundo sueño. Mientras el hombre dormía, el Señor Dios le sacó una de sus costillas y cerró la abertura. Ahora, yo no sé qué utilizó para anestesiar a este hombre. De verdad, lo puso a dormir en un sueño tan profundo que él ni siquiera sintió dolor. No lo sé, pero Dios lo hizo así, de esta manera. 22. Entonces el Señor Dios hizo de la costilla a una mujer y la presentó al hombre. En el versículo 23 sucede algo diferente a lo que habitualmente nosotros estamos acostumbrados a ver. Ahí tiene dos signos de admiración. Empieza con un signo de admiración. Esto quiere decir o que este hombre o levantó la voz o de plano gritó. Al fin, exclamó el hombre. Yo me imagino que al ver a la primera mujer, debió haber sido una mujer, era una mujer perfecta, debió haber sido una mujer sumamente hermosa. Así que se le embotaron los ojos a este hombre cuando la vio, que fue lo mismo que me pasó a mí cuando conocí a mi esposa, ¿ok? Y dice, exclamó el hombre, esta es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ella será llamada mujer, porque fue tomada del hombre. Esto explica por qué el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa, y los dos se convierten en un solo ser, en una sola carne. Utiliza otra versión de la Biblia. Entonces podemos descubrir aquí o darnos cuenta de que Dios diseñó al hombre y lo puso a cargo de una cosa, una responsabilidad, le da un rol, y a la mujer la pone como su ayuda ideal o su ayuda idónea. Con el paso del tiempo las cosas se han ido distorsionando, el pecado entra al mundo, y tú sabes que cuando el pecado entra y toma una cosa, la lleva distorsionando a tal punto que las cosas se cambian de lugar. Y nosotros podemos observar que estas diferencias hoy en día, donde el hombre no quiere asumir responsabilidades, se lo deja a su mujer, la mujer asume responsabilidades que no le corresponden y se crea un caos total. Es más, este hombre menciona, el escritor del libro del matrimonio, de sobrevivir a prosperar, menciona que los jóvenes hoy en día simplemente se toman un tiempo para observar qué es lo que pasa en su hogar. Dice él que los jóvenes observan a su padre, observa a su madre, y no sabe quién es quién, no sabe qué función desarrolla uno, no sabe qué función desarrolla el otro, y no hay ninguna autoridad en la casa. Entonces ellos deciden ser su propia autoridad, y es aquí donde vienen tantos y tantos problemas. Cuando Cristo viene y trae la salvación a todo el mundo, porque Él paga por cada uno de nosotros, también trae algo que se llama orden. El mismo orden que Él estableció desde un principio, ahora lo trae y lo plasma perfectamente en la palabra de Dios. En 1 Corintios capítulo 11, versículo 3, que este debía ser el orden para las familias. Esto debe ser el orden. Y mira cómo lo pone. 1 Corintios 11, 3. Pero hay algo que quiero que sepan. Está hablando aquí el apóstol Pablo, obviamente, porque Dios le da una revelación. Hay algo que quiero que sepan, algo bastante importante. La cabeza de todo hombre es Cristo, ¿ok? Porque dentro de la primera iglesia ya se había distorsionado totalmente esto. Ninguno de los hombres ahí sabía cuál era su función, y las mujeres estaban tomando otras funciones diferentes. Entonces quiero que sepan que la cabeza de todo hombre es Cristo. Él es la cabeza de todo hombre. Estamos hablando de los hombres, de los machos, de los fuertes. Hombre. La cabeza de la mujer es el hombre, y la cabeza de Cristo es Dios. Esto es un círculo perfecto, ¿ok? Ahora, quiero que entendamos una cosa. Pablo utiliza una palabra constantemente en la Biblia que se llama sumisión, ¿ok? Para que todo esto funcione, él utiliza la palabra sumisión.
Y sumisión simple y llanamente es un elemento clave para un buen funcionamiento dentro de lo que es un negocio, el gobierno y en este caso la familia. La palabra clave entonces es sumisión. Cuando hay sumisión de parte de un hombre con Cristo, empieza a funcionar. Cuando hay sumisión de parte de una mujer hacia su marido, esto empieza a funcionar. Y cuando los hijos también se están sometiendo a la voluntad de sus padres, empieza a haber funcionalidad dentro de lo que es el matrimonio. Y también quiero que entendamos una cosa, porque esto puede trastornarse en algo, en un sentido diferente, como se lo han dado en la sociedad, porque cualquier persona que no es creyente y que siempre va en contra de la Escritura te va a decir, la Escritura es machista porque pone al hombre arriba de la mujer. Y no necesariamente las cosas tienen que ser así, por supuesto que no. El valor que Dios le da a cada persona, sea hombre o sea mujer, es igual. Todo es igual. Así que la palabra sumisión no quiere decir rendición. No es que la mujer se va a rendir totalmente a lo que es su cabeza. Tampoco es inferioridad, por supuesto que no. Ellos toman igualdad delante de Dios, pero con roles diferentes. Así que Dios pone al hombre como cabeza de su hogar y a la mujer como su ayuda ideal. Y eso no quiere decir que la mujer es inferior al hombre de ninguna manera. Y quiero hacer hincapié en todo esto porque de verdad es bastante importante que tu mujer comprendas que delante de Dios tú no eres inferior al hombre. Los dos son igual, solamente que uno cumple una función diferente y la otra es para ayudar al hombre. Así que tú podrás decir, wow, Antonio, eso suena bonito, pero tú tendrás un versículo donde tú de verdad estés demostrando que esto es así. Bueno, mira lo que dice Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7, hablando de la igualdad en el ser humano, entre hombre y mujer. Dice, de la misma manera, ustedes maridos tienen que honrar a sus esposas. Y si tú aquí estás junto a tu esposo, dale un codazo porque esto se va a poner bueno. Sé que voy a sorprender a más de uno, ¿ok? Dice, tienen que honrar a sus esposas. Cada uno viva con su esposa y trátela con entendimiento. Y este es el versículo más complicado de toda la Biblia, que Él nos está pidiendo a los hombres que utilicemos, que tratemos a nuestra esposa con entendimiento. Usted podrá decir, wow, eso es imposible. Pero con Dios todo es posible. Así que Dios puso su espíritu dentro de cada persona para llegar a hacer la voluntad de Dios. Y si esta es la voluntad de Dios, que yo trate a mi esposa con entendimiento, bueno, me tengo que someter a Dios para poder conseguir esta misión imposible. ¿Ok? Dice, ella podrá ser más débil, está hablando físicamente, ella podrá ser más débil, pero participa por igual del regalo de la nueva vida que Dios nos ha dado. Así que podemos entender entonces que Dios ofrece el regalo de salvación tanto para el hombre como para la mujer, porque los dos tienen el mismo valor. Ahora, lo que es diferente son las funciones que cada uno desarrolla, pero eso no significa, una vez más, que la mujer es inferior al hombre, tampoco superior, por igual, cumpliendo un rol diferente, que es lo que yo quiero compartir hoy acerca de todo esto. Y también quiero que tú entiendas que Cristo, siendo Dios, también vino a cumplir una función sometiéndose a su Padre. Y mira lo que dice entonces, hablando de esto, de la sumisión de Cristo, una sumisión voluntaria. Filipenses 2, versículos 5 y 8. La actitud de ustedes, la actitud de cada uno de nosotros, incluyéndome yo mismo, la actitud que yo debo de asumir, que es la sumisión, hablando de la sumisión, debe de ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza, ¿quién? Dios no consideró ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Él sabía que cuando Él se hizo hombre, Él era Dios. Pero Él no venía en la condición de rey, sino de siervo. Para dar un ejemplo a cada uno de nosotros que debíamos someternos. El hombre sometiéndose a Dios, la mujer sometiéndose al hombre, y Cristo se sometía a su Padre Dios. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos, y manifestarse como hombre, y se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Así que
Todos nosotros debemos de asumir esa misma actitud de sumisión a Dios, sumisión a su esposo, y los hijos sometidos a los padres, para que entonces empiece a ver dentro de la familia la función que cada uno de nosotros estamos llamados a desarrollar. Y quiero compartir entonces, ya entrando un poco más, siendo un poco más prácticos, vamos a iniciar con los roles y las responsabilidades del hombre. Así que una vez más, esposa, que tú estás aquí y tu esposo está al lado de ti, muévelo un poco, sacúdelo un poco para que él pueda escuchar cuál es la responsabilidad. Hay muchísimas responsabilidades dentro del rol que el hombre debe de asumir, pero yo quiero compartir contigo 3 que yo considero que son las más importantes para que empiece a haber una funcionalidad dentro de tu matrimonio. El hombre como esposo es padre y cabeza del hogar. Él es el que toma la responsabilidad siendo el líder de la familia. Y el primer punto que quiero tocar aquí es, él es el proveedor de su hogar. Él es el proveedor de su hogar en todos los sentidos, en todos los sentidos. ¿Y quién dispuso que fuera así? Dios. Él lo dispuso desde que este hombre estaba solo y desde que entró el pecado, y Dios dispuso que esto tendría que ser así. Génesis capítulo 3, versículo 17 al 19 dice así: y al hombre, escúchalo bien, le dijo: dado que hiciste caso a tu esposa y comiste del fruto del árbol que te ordené que no comieras, la tierra es maldita por tu culpa. Toda tu vida lucharás para poder vivir de ella. Te producirá espinos y cardos y estrés y todo lo que usted le quiera añadir a su trabajo, que lo tiene por aquí, aunque comerás de sus granos. Con el sudor de tu frente obtendrás alimento para comer hasta que vuelvas a la tierra de la cual fuiste formado, pues fuiste hecho de polvo y al polvo volverás. Así que este hombre entonces se le da un trabajo específicamente: mira, tú eres el proveedor de tu hogar, tú eres el encargado de salir y buscar el alimento, que los cubanos dicen la jama, eso. El hombre entonces es el encargado de salir y buscar la jama. Para el que está traduciendo quiere decir comida, ¿ok? Para que esto se ponga en orden. Tengo un tanto cubano ya, tanto que he sido influenciado, estoy volviendo cubano, y eso es bueno, gloria a Dios por eso. Así que entonces el hombre es el proveedor de su hogar. Y déjame decirte una cosa, hay muchísimas maneras de honrar a Dios. Una de las más importantes es el trabajo que tú desempeñas, cómo tú lo estás desempeñando. Nosotros los cristianos estamos llamados a hacer todas las cosas con excelencia, ¿ok? Nosotros tenemos que ser reconocidos por ser buenos trabajadores. Y cuando tú das el extra por el Señor, tienes que ser reconocido por ser el mejor trabajador, ¿ok? Eso le va a traer mucha gloria y honra a Dios. Pero ya te lo digo una vez más, todo esto se ha ido distorsionando, el hombre no ha entrado ya de lleno a asumir la responsabilidad de proveedor, y esto pasó dentro de las primeras iglesias, ¿ok? Tanto así que Pablo se ve forzado a darles una exhortación a los hermanos que no estaban cumpliendo con esta función. Y no es simplemente que habían sido botados de un trabajo o estaban de un trabajo en otro y no permanecían estables, sino simplemente ni siquiera buscaban un trabajo. Y mira lo que les escribe en 2 de los Tesalonicenses. Dice: porque incluso cuando estábamos con ustedes les ordenamos, el que no quiera trabajar, que tampoco coma. Nos hemos enterado de que entre ustedes hay algunos que andan de vagos, sin trabajar en nada, y que solo se meten en lo que no les importa. Mi madre decía, y con toda la sabiduría del mundo, la madre de todos los vicios es la ociosidad. ¿Okay? El estar de ocioso. Si tú estás de ocioso, obviamente te vas a meter en conflictos que no tienen nada que ver contigo. Así que entendemos perfectamente que Dios estableció este orden, el hombre es el proveedor, él es el encargado de salir a trabajar, desarrollar un trabajo excelente, glorificar el nombre de Dios, honrar el nombre de Dios por medio de tu trabajo. En 1 de Timoteo también Pablo le escribe a su hijo en la fe, Timoteo, y le dice: el que no provee para los suyos, para los de su propia casa, y sobre todo, para los de su propia casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Lo pone en esa categoría a la persona que no busca trabajo, a la persona que está de vago, está de ocioso,
se mete en cosas, se entromete en cosas que no tienen nada que ver con él, no provee para su casa, sus hijos están pasando dificultades, su esposa tiene que hacer otras cosas, definitivamente entonces Dios lo pone en una categoría bastante baja, incluso peor que un incrédulo. Y todo esto es simplemente exhortación. Yo sé que aquí la mayoría de nosotros tenemos un trabajo estable y que de verdad son buenos trabajadores, y gloria a Dios por eso, que son bastante trabajadores. Y hay una parte de verdad, o muchas partes dentro de lo que es la palabra de Dios, que tú pudieras decir, wow, parece que se está contradiciendo lo que está diciendo aquí. Bueno, Dios hace una exhortación a todas las personas que también tienen un trabajo donde ese trabajo, se apasionan por ese trabajo y pasan bastante tiempo en ese trabajo, de sol a sol, y nunca se aparecen por su casa. Dice el salmista en el Salmo 127, es inútil que te esfuerces tanto, ¿ok? Le está hablando a las personas que tienen esa adicción por el trabajo, que salen bien temprano a trabajar y llegan súper tarde a su casa y nunca pasan tiempo con su familia. Dice, desde la mañana temprano hasta la tarde en la noche, y te preocupas por conseguir alimento, porque Dios da descanso a sus amados. Estos hombres ni siquiera son tan adictos al trabajo que ni siquiera pueden concebir el sueño de una forma normal. Y entonces tú podrás decir, wow, pero si tú nos acabas de decir que nosotros tenemos que ser buenos trabajadores, y este versículo que tú estás tomando entonces dice que no te esfuerces tanto. Bueno, lo que Dios está tratando de decirte es que tienes que encontrar un balance dentro de tu vida. Tienes que encontrar un balance, tienes que ser un buen trabajador, pero no te lo lleves hasta el extremo de nunca pasar tiempo con tu familia, porque va a haber deficiencia en la funcionalidad de tu familia. Eso te lo aseguro. Cuando tú de verdad pones como prioridad el trabajo y el trabajo te consume todo el tiempo, va a haber problemas dentro de la familia. Y esto me lleva a mi segundo punto, que también es ser el protector de su familia. Ser el protector de tu familia es otra de los roles y responsabilidades que todo hombre tiene en la familia. Ser el protector en todos los sentidos. Y si tú no tienes tiempo porque te la pasas tanto tiempo trabajando, bueno, entonces hay que poner mucho cuidado en todo esto, encontrar el balance, orar para que Dios nos dé un perfecto trabajo donde nosotros podamos desempeñar la protección de lo que es nuestra familia. Y quiero desarrollarlo en 3 pasos. Y el primer paso es que tú eres el protector de tu familia en su integridad física. En lo físico tú eres el protector de lo que es tu familia. Dice Efesios 5:28. De la misma manera, el marido, está hablando del esposo, debe amar a su esposa como ama a su propio cuerpo. Pues un hombre que ama a su esposa en realidad demuestra que se ama a sí mismo. Hay muchísimos hombres en nuestra cultura, y yo crecí en ese tipo de cultura, donde el hombre es más fuerte físicamente que la mujer. Es lo que nos enseña la Biblia, lo que nos dijo Pedro ahora. Y que él piensa que porque él es más fuerte y porque él tiene el control de las situaciones en el hogar, empieza a abusar físicamente de su esposa. Yo de verdad te lo digo, yo nunca observé a mi padre golpear a mi madre o abusar de ella. De verdad que yo nunca lo observé. Pero yo pude presenciar en repetidas ocasiones cuando un hombre abusaba de su fuerza y golpeaba a su propia esposa. Golpeaba a sus hijos sin ninguna razón. Pasaba de copas o por la razón que fuera, y este hombre abusaba físicamente y verbalmente de su esposa. Y la Biblia dice, entre nosotros no debe de ser así. Yo no me puedo parar enfrente del espejo y empezarme a dar un golpe aquí y otro golpe aquí y empezarme a decir de cosas, todo tipo de cosas que me pueden dañar. Eso es ilógico, de verdad que es ilógico. Tan ilógico es como cuando un hombre abusa de unos niños o abusa de su esposa. Así que es bien importante entonces que nosotros entendamos que somos los protectores de nuestro hogar. Mande compartía también la semana pasada que nosotros debemos de pasar buen tiempo con nuestras esposas, pasar ahí un buen tiempo donde nosotros podamos ahí cuidar de ellas, cuidar de nuestros hijos, pasar mucho tiempo con ellos, pero tiempo de calidad.
Un tiempo donde nosotros podamos de verdad cuidar de nuestra familia, cuidar de nuestros hijos. Lo segundo también es que tenemos que cuidar de su integridad emocional. ¿Qué es lo que está pasando con nuestros hijos? ¿Qué es lo que pasa con nuestra esposa? ¿Qué es lo que nuestros hijos tienen en su ser interior que nosotros no podemos descubrir porque no pasamos tiempo con ellos? Últimamente me estoy leyendo un libro buenísimo, buenísimo, que me hizo el favor de agarrármelo mi pastor, que es de un escritor, se llama John Maxwell, que habla acerca de las relaciones. Y él estaba diciendo, él narra en su libro que él pasó mucho tiempo preocupado porque su familia no estaba funcionando bien, porque él no tenía un diálogo con su esposa. Él venía por las noches y su esposa quería tener mucho diálogo, ¿cómo te va? Y él simplemente decía, bien, que era lo que Mandy compartía la semana pasada, bien. Y eso no llenaba el tanque emocional de su esposa. Empezó a tener muchas dificultades y muchos problemas y se dio cuenta de una cosa, que dentro de lo que era su día de trabajo, las cosas emocionantes que a él le pasaban, las compartía con alguien más. Ahí la persona que estuviera a su lado. Él venía y le contaba a él todo lo que había pasado, una emoción tan grande. Y cuando llegaba a su casa, estaba vacío. Y entonces ya no podía hablar con su esposa. Entonces él dice que desarrolló una técnica. Él dice que cuando algo emocionante pasaba dentro de él, agarraba una libretita de esas de mano y anotaba ahí todo lo que él quería decir. Y 1, 2 o 3, y ya no lo compartía con nadie. Cuando llegaba a su casa, entonces sacaba su libretita y empezaba a compartir todas esas emociones que él tenía y su esposa con él. Y pudieron entonces a cerrar ese núcleo que de verdad los unía cada vez más y más, que es el diálogo. El diálogo. Y también pasar tiempo con tus hijos. Observar cuáles son las emociones de nuestros hijos. Yo muchas veces constantemente voy por mis hijos a la escuela. Y ellos saben perfectamente que no me deben de pedir el teléfono celular para ver algo que ellos quieren observar ahí, que ellos quieren ver, que eso es algo que les agrada a ellos. Y ellos saben que no lo deben de pedir porque saben que entre ellos y su padre debe de haber un diálogo. Yo les pregunto a mis hijos, ¿cómo te fue en tu día? Y yo sé que hay uno de los dos, le gusta hablar y me lo cuenta todo, pero el otro no quiere hablar conmigo. Pero últimamente se ha visto forzado a hacerlo. ¿Por qué? Porque yo quiero desarrollar una relación bien íntima con cada uno de ellos y él tiene que contarme quién es su mejor amigo, cómo le fue en el día, qué es lo que está viendo en televisión, qué es lo que pasa en la escuela. Yo tengo que supervisar lo que mis hijos ven por la televisión o ven en el internet. Tengo que pasar tiempo de calidad con ellos. Muchas veces hago cosas que a mí no me gusta hacer, pero a ellos es su deleite. Y ellos quieren que papá esté con ellos. Y yo tengo que sentarme muchas veces y observar esa caricatura del ratón que todo el tiempo persigue al gato y el gato lo persigue a él. Y yo digo, wow, Señor, dame paciencia para todo esto, de verdad. Pero a ellos les gusta y yo tengo que complacerlos, pasar tiempo con ellos. Quiero cuidar de su integridad emocional. Si hay una muchachita que le rompió el corazón, yo lo quiero saber. Si hay una muchachita que le gusta, yo lo quiero saber todo. Quiero de verdad estrechar relaciones, que eso no sea un problema entre ellos y yo, que cuando crezcan de verdad no crezcan frustrados. Tiempo en los videojuegos. Hay un tiempo para ver videojuegos, hay un tiempo para todo. Y no es que yo sea un ogro y que le restrinja todo ahí. No, simplemente es que debe haber un tiempo para un videojuego, un tiempo para el teléfono celular. El otro día uno de mis hijos me dijo, papá, ¿por qué ellos sí y yo no? Y mi respuesta fue algo bien sencillo, hijo, porque tú tienes que aprender a relacionarte con la gente. Yo no quiero que tú llegues a una edad adulta donde las personas te hablen y tú estés con un teléfono celular y no pongas atención. Eso no funciona. Así que por eso no se puede ahora. Y él entendió perfectamente por qué, porque debe de existir un diálogo entre nosotros. Eso es cuidar de sus emociones. Dice Efesios 6:4, padres, no hagan enojar a sus hijos con la forma en que los tratan, más bien críenlos en la disciplina e instrucción que proviene del Señor. Quiero forjar una amistad con ellos y hacer también que ellos forjen una amistad conmigo, que ellos lo entiendan de esa manera. Incluso ellos también tienen que hacer cosas que a mí me deleitan. Cuando mi esposa se va y nosotros nos quedamos solos en la casa, nos vamos y saltamos en su cama, que son cosas que a mí me deleitan.
Nos quitamos la ropa y nos ponemos en calzoncillos y empezamos a entrenar lucha de la UFC, que a mí me fascina. Antes de que venga su mamá, recogemos todo y ponemos todo en orden como si nada hubiera pasado. Pero pasamos un buen tiempo juntos, como amigos. Y no es que yo me ponga como el ejemplo perfecto, pero todo eso yo lo he ido aprendiendo aquí, dentro de lo que es la iglesia. Porque yo ni siquiera, antes de venir a la iglesia, yo ni siquiera tenía un conocimiento de cuál era la voluntad de Dios para mi vida. Y la manera en que mis hijos van a salir al mundo. Mandy tocaba la semana pasada ese versículo donde dice que el guerrero toma las flechas, que son los hijos. Y él nos explicó qué daba a entender el salmista, que simplemente quien tenía más hijos ganaba las batallas. Pero yo muchas veces, y esto es bien personal, hay que ponerlo en relieve, es bien personal, he interpretado ese versículo como que un día mis hijos me hacen enojar y quiero botarlos de lejos de mí. No es cierto, no es así. Yo quiero tomar a mis hijos en sentido figurado, como si fuera un guerrero, y tomar esa flecha y lanzar a mis hijos a la sociedad y que ellos hagan un cambio, como cristianos, con un carácter cristiano, que sean diferentes a los demás. De esa manera yo interpreto ese versículo, pero obviamente es personal. Otra cosa es que la integridad espiritual, yo estoy al cuidado de la integridad espiritual de mi familia. Muchas veces, y yo lo he visto en repetidas ocasiones, hay muchachitos que no tienen la noción de quién es Dios. No tienen ni la más remota idea de lo que Jesús hizo por ellos en la cruz. Y muchas veces, o lo más fácil de hacer, es que los padres se interesan en eso y dicen, vamos a llevarlo a la iglesia a que lo enseñen ahí. Déjame decirte algo, padre, tú que estás aquí. La iglesia es una buena herramienta para que tus hijos aprendan acerca de Dios. Pero la iglesia no tiene la responsabilidad de enseñar a tus hijos acerca de las cosas de Dios. La responsabilidad la tienes tú, hombre del hogar, de enseñar a tus hijos quién es Dios y cuál es la voluntad de Dios para su vida y para la vida de ellos. Así que en cuanto más tú te prepares en las cosas de Dios, cuando tú estés teniendo tiempo devocional con Dios, estás en la palabra de Dios, estás leyendo la Biblia, estás en oración, te estás congregando, te estás capacitando para poder enseñar a tus hijos quién es Dios. Y lo más fácil también, cuando tus hijos no están funcionando, lo más fácil es decir, wow, la iglesia no está proveyendo, me voy a otra iglesia donde sí puedan proveer eso. Bueno, la verdad de las cosas es que dice el Señor en Deuteronomio capítulo 6, versículo 5, dice así, hablándole al pueblo del Señor, pero específicamente le está hablando a los varones. Dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Ese es el primer mandamiento que Dios le da al pueblo de Israel, aunque aquí en este libro de Deuteronomio es el quinto libro de la Biblia y es el quinto libro que escribió Moisés. En el primer libro, que es el libro de Génesis, ahí el Señor le da la revelación de lo que había pasado desde el principio, de lo que iba a ser, y le da ahí una buena formación. Y en los otros 3 libros siguientes le da la instrucción, le da la ley de Moisés, le da todas las leyes, cómo quería que el Señor cumplieran todo eso. Cuando llega al quinto libro prácticamente le está repitiendo lo que le dijo en los 3 primeros. ¿Y por qué es importante entonces repetir estas cosas? Para que el pueblo de Israel pusiera atención. Y le dice entonces, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y ahora para ponerlo y llevarlo a un punto práctico, ¿qué es eso? ¿Cómo yo amo al Señor mi Dios con todo mi corazón, con todas mis fuerzas, con todo mi ser? Y a mí me llama mucho la atención cuando yo leo la historia del rey David, un hombre de Dios, un hombre que hacía la voluntad de Dios, que estaba a punto de morir. Este hombre estaba a punto de morir y manda a llamar a su hijo quien lo iba a suceder en el trono, iba a ser el nuevo rey de Israel, para darle la instrucción final. Y le dice, ven, acércate. Quiero que te comportes como un hombre. Y un hombre de Dios es el que ama al Señor con todo su ser, con toda su alma, con todas sus fuerzas. Y Cristo lo pone de esta manera: si tú me amas, obedecerás mis mandamientos. Así que entonces un verdadero hombre es el que obedece la ley del Señor, es el que obedece la Biblia. Y entonces en el versículo 6 le dice, debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandatos que hoy te entrego.
Versículo 7, todos a poner atención, todos los hombres a poner atención. Repíteselos a tus hijos una y otra vez. Habla de ellos en tus conversaciones, cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalos a tus manos y llévalos sobre la frente, como un recordatorio. Escríbelos en los marcos de la entrada de tu casa y sobre las puertas de la ciudad. Así que yo, como hombre de familia, como la cabeza de mi familia, tengo la responsabilidad de poder enseñar a mis hijos todo acerca de Dios. De que ellos, de verdad, tomarme un tiempo para poder observar si ellos están teniendo tiempo devocional, porque eso es bien importante, que ellos estén en la lectura de la Biblia. Mi esposa todos los días antes de irlos a acostar, después de lavarse los dientes, tienen que tener tiempo de oración y tiempo de leer la lectura. Desarrollan la lectura de la Biblia, y cuando yo estoy en casa, yo soy el responsable de ir con ellos y leer la palabra de Dios, y hacerlo de una manera tan eficiente que sea algo práctico para ellos, que ellos puedan entender lo que yo les estoy diciendo. Yo no voy a limitar sus mentes, y no voy a limitar la mía a pensar, wow, mis hijos no van a entender lo que dice aquí la Biblia. Claro que no, Dios puede hacer todo. Así que yo tengo que pasar tiempo devocional con mis hijos, que ellos estén en la lectura de la Biblia. Cuando todos comemos juntos en la casa, tenemos tiempo de oración y podemos compartir algo acerca de la palabra de Dios. Cuando yo los llevo al colegio, tenemos tiempo de oración también. Yo hago mi parte y Dios hará la suya. Dice el proverbio, instruye al niño en el camino correcto y aún cuando sea anciano no se apartará de él. Así que yo cumplo mi función de enseñarles todo acerca de la palabra de Dios, todo acerca de quién es Jesús. Ahora, que tienen que ir a la escuela dominical, por supuesto que tienen que ir a la escuela dominical a seguir aprendiendo y a seguir compartiendo ahí como una herramienta. Pero la escuela dominical no tiene la responsabilidad de enseñar a mis hijos, la tengo yo. Así que yo tengo que estar seguro de que mis hijos están pasando tiempo con el Señor y pasar todos tiempo juntos compartiendo la palabra de Dios, como dice aquí el versículo. Cuando te levantes, cuando te acuestes, cuando vayas por el camino, cuando vayan a comer, de todo. Siempre hay un tema de conversación y sale la palabra de Dios. Hay uno de mis hijos que le encantan los dinosaurios y él ha ido constantemente ahí a los museos y todo esto. Y en los museos hay mucha gente que les explica y les dice millones y millones de años. Y yo tengo que prepararme y venir junto con mi hijo y decirle, tú sabes que eso no es cierto, ¿verdad? Hay muchas cosas que la escuela te va a enseñar y te va a decir, mira, esto es evolución, cuando la Biblia dice que es creación. Entonces yo tengo que informarme porque hay mucha información cristiana que habla acerca de los dinosaurios. Y hemos tenido charlas acerca de los dinosaurios. Yo tengo que convencer a mi hijo que la palabra de Dios es viva, que es eficaz y que es suficiente en nuestras vidas. Así que respetamos lo que otra gente dice, pero no necesariamente tenemos que creerlo. Pero son diálogos que nosotros desarrollamos porque amamos la palabra de Dios. Y estoy comprometido con Dios, que hasta que mis hijos se vayan de mi casa, formen su propia familia, ellos van a tener la instrucción del Señor. Amén. Tercera cosa que cada hombre tiene que cumplir, que también es la figura, la autoridad imponiendo la disciplina. Nuestros hijos algunas veces se confunden quién es la autoridad en la casa. Mamá dice una cosa y papá viene y revierte todo lo que mamá dijo. Papá dice una cosa y viene mamá y no se ponen de acuerdo entre ellos y hay una confusión dentro de la mente y el corazón de nuestros hijos, que ellos mismos terminan diciendo, como aquí no hay autoridad, yo voy a ser mi propia autoridad y esto no debe de ser así. El otro día, y mira, vas a estar escuchando constantes ejemplos acerca de mis hijos, porque obviamente yo no vivo en otros lados y no puedo estar dando ejemplos de otras cosas. Así que uno de mis hijos, veníamos el otro día aquí en el 575 y veníamos a prisa porque él tenía que llegar a un lado. Era parte de lo que algo que él quería hacer. Y hubo un accidente. Empezó el tráfico, y entonces le dije a mi esposa en voz bajita, voy a tomar un atajo. Me voy a salir aquí y voy a irme por calles. Cuando mi hijo vio eso, me dijo, papi, este no es el camino. Yo le dije, mira hijo, no te preocupes, yo sé lo que estoy haciendo. Un minuto después, el tipo me dice, papi,
este no es el camino, nos vamos a perder. Nuevamente le volví a decir, mira hijo, yo sé lo que estoy haciendo, tú no te preocupes por esto. Un minuto después me dijo, papi, tú nos vas a perder. Entonces tuve que detener el carro. Detuve mi auto, lo volteé a ver y le dije, mira, yo aún estoy en control de todo esto, yo soy tu autoridad y yo sé lo que estoy haciendo, ¿ok? Yo transité estas calles antes de que tú nacieras. Simplemente relájate y confía en papá, ¿ok? Papá es la autoridad aquí, papá toma las decisiones y yo sé lo que estoy haciendo, ¿ok? Sí, papi. 5 minutos después nos perdimos. No, no es cierto. No es verdad, no es verdad. Eso no es verdad. Simplemente es un ejemplo que yo te estoy dando para que tú sepas, para darte a entender, que yo le di a entender a mi hijo quién era la autoridad o quién es la autoridad. Todavía aún estoy en esa autoridad. Y ellos saben perfectamente que dentro de mi hogar hay reglas que ellos tienen que cumplir. Y cuando ellos violan esas reglas, me vienen 2 cosas a la mente. La primera es que es un buen indicio de que ellos ya quieren irse y buscar un propio trabajo y pagarme lo que me deben. Y la segunda cosa que yo pienso cuando ellos violan las reglas es que están pidiendo disciplina a gritos. Así que yo no dejo pasar una disciplina, de verdad que no. Y soy yo el llamado a desarrollar la disciplina o imponer la disciplina en mi hogar. Cuando mi esposa, ella tiene ahí toda su lista negra de cuando mis hijos se portan mal, ella simplemente cuando yo llego al hogar, ella me pasa toda la información de lo que pasó ahí. Y si mis hijos violaron una de mis reglas y nosotros disciplinamos a nuestros hijos por desobediencia o mala actitud. Cuando una de esas 2 cosas pasan, hay disciplina y difícilmente yo la dejo pasar. ¿Sabes por qué? Porque el 70% de los centros de detención, los muchachitos que están ahí, el 70% crecieron sin una figura paterna. ¿Okay? Y obviamente nunca fueron disciplinados. Lo que yo estoy haciendo a mis hijos es traerles disciplina para que aprendan a respetar quién es la autoridad en la casa, quién es la autoridad de Dios y quién es la autoridad en la escuela con sus maestros, quién es la autoridad del gobierno, las autoridades que imponen las leyes. Ellos tienen que aprender a respetarse unos a otros. Para eso sirve la disciplina. Hebreos 12:11 dice así: ninguna disciplina resulta agradable a la hora de recibirla, al contrario, es dolorosa, pero después produce la apacible cosecha de una vida recta para los que han sido entrenados por ella. Entonces, ¿para qué sirve la disciplina? La disciplina en mis hijos sirve para que cuando ellos sean mayores aprendan a respetar las autoridades, las cosas de los demás, aprendan a respetarse unos a otros y no tenga yo que ir a ahorrarme ese tiempo. Dice entonces aquí la Biblia que han sido entrenados por ella y produce la apacible cosecha de una vida recta, para que cuando ellos crezcan yo me siente en mi sofá y disfrute de un buen café, de ese café que a mí me gusta, de ese fuerte sin azúcar, sabiendo que mis hijos están haciendo lo correcto. Para eso sirve la disciplina y yo soy quien impone la disciplina. Proverbios 13:12 dice: porque el Señor disciplina a los que ama como corrige un padre a su hijo. Y ellos entienden perfectamente que cuando yo los disciplino, y no estoy hablando simplemente de una disciplina física, hay muchísimas formas de disciplinar, pero cuando yo los disciplino ellos entienden que yo los amo. Ellos lo saben perfectamente. Incluso uno de ellos me ha dicho: papi, gracias por amarme así. Uno de ellos nada más, el otro le cuesta un poco, es igual que yo, ¿ok? Así que ese es el rol de un hombre, esos 3 principios, para ponerlos en práctica, para que no se nos olvide cuáles son nuestras responsabilidades como hombre. Y lo tienes ahí en tu boletín para que tú lo puedas conservar por si un día se te olvida. Pero a lo largo de todo este año vamos a estar hablando acerca de las responsabilidades en el matrimonio. Ahora viene la mujer. Así que si tu esposa está a tu lado, dale como un codazo para despertarla un poco, porque esto se va a poner bueno. La mujer como esposa, madre y administradora del hogar. ¿Qué quiere decir esto? Que simplemente todo lo que tú acabas de escuchar de las responsabilidades y el rol de un hombre, ella es el complemento. Lo que a ti como hombre se te pasó, ella está ahí para que tú puedas cumplir esa función y para que algo que se te pasó, ella lo pueda
cumplir al pie de la letra. Ese es como el engranaje perfecto. Si tú has visto el engranaje de un reloj por dentro, como el engranaje más grande viene el otro engranaje y los dos se complementan para que las manecillas del reloj den la hora en el tiempo correcto. Para eso sirve la mujer. Esa es la función de la mujer, ayudar a su esposo a cumplir todas estas responsabilidades, como lo vimos en Génesis. El Señor manda al hombre a cumplir esto, esto y esto, y a la mujer la crea para ser la ayuda de él. Ahora, eso, una vez más te lo voy a decir, eso no es inferioridad, simplemente mira lo que produce cuando se complementan de esta manera. Proverbios 31:10, y todo el Proverbios de 31:10 en adelante habla acerca de la mujer ideal. Dice: ¿quién podrá encontrar una esposa virtuosa y capaz? Pregunta. Esta es una pregunta para cada uno de nosotros. ¿Quién podrá encontrar una esposa virtuosa y capaz? Ahora bien, yo te lo digo, yo voy a levantar la mano, ¿ok? Porque obviamente no voy a hacer el mal negocio de quedarme sin cenar hoy. ¿Okay? Por eso yo he encontrado a esa mujer, gloria a Dios. Es más preciosa que los rubíes, su marido puede confiar plenamente en ella, ¿ok? Y ella le enriquecerá en gran manera la vida. Esa mujer le hace bien y no mal todos los días de su vida. Es el complemento perfecto de un hombre y ella tiene la responsabilidad de cumplir ese rol. Ahora, vamos a algo más práctico. Número 1, se encarga de velar por el bienestar de su hogar. Se encarga de velar por el bienestar de su hogar. Esa es una de las funciones de la mujer. Dice el Proverbios 31:21, cuando llega el invierno, no teme por su familia porque todos tienen ropas abrigadas. El otro día yo llegué pero bastante tarde del trabajo. Y mi cena estaba ya lista en la mesa y simplemente tengo que meterla al refrigerador, al microwave, y no me preocupo por nada más. Cuando subo a mi cuarto, mi ropa está totalmente lista. Yo doy gloria a Dios por eso. Mis hijos están perfectamente acostados y al siguiente día cuando me levanto, todo está en orden. Cuando se me levantan mis hijos se han levantado primero que yo algunas veces, y cuando yo salgo, los miro a ellos que están todos enmascarados. Dije, pero ya nos cayó aquí el diluvio, ¿qué fue lo que pasó aquí? Bueno, lo que pasó es que ella observó cómo iba a estar el clima y enchaquetó a los niños y ya tenía una chaqueta preparada para mí. Gloria a Dios que ella está a cargo de su hogar, del bienestar de lo que pasa ahí. Cuando uno de ellos se enferma, la medicina la tiene en el tiempo correcto y la cantidad exacta. Si a mí me los encargan y a mí me ha pasado, cuando ella viene, le diste la medicina, ¿cuál medicina? Le tocaba la medicina a esta hora y esta cantidad. No, bueno, creo que tuve un problema, así que esas cosas se me pasan a mí, pero a ella no se le pasa absolutamente nada de eso. ¿Por qué? Porque está velando por el bienestar del hogar. 2, se preocupa por la administración. Ahora déjame decirte una cosa acerca de las mujeres. La parte fundamental, los dos, hombre y mujer, tenemos el cerebro que se divide en dos, lado A, lado B. Al hombre dice que solamente le trabaja el lado A, por eso no es tan expresivo. Pero la mujer entonces desarrolla los dos lados, le empiezan a trabajar al mismo tiempo. Y tiene un sexto sentido de administrar las cosas. Créeme, yo muchas veces he ido a comprar los víveres para nuestro hogar, he ido solo. Yo voy solo habitualmente, algunas veces voy solo. Y eso puede ser un fin de semana. Bueno, cuando llega el primer día de la semana, mi esposa está en el mismo centro comercial donde yo compré las cosas, regresando cosas que no íbamos a utilizar. Ella tiene ese sexto sentido. Yo sé que muchas mujeres son así para administrar las cosas del hogar, y yo también doy gloria a Dios por todo eso. Proverbios 31:27 dice: está atenta a todo lo que ocurre en su hogar, no sufre las consecuencias de la pereza. Los pagos de la electricidad, de todos los biles, llegan a tiempo. Difícilmente se le pasa, hay un recargo a él, porque ella está atenta a todo eso. Las cuentas del banco, todo está en perfecto orden y doy gracias a Dios por eso. Ella se encarga de la administración del hogar. Solamente cuando ella tiene que hacer algo importante, entonces viene y me consulta a mí. Pero está preocupada por todo eso. Y yo sé que ella aprendió de muchas mujeres aquí en la iglesia. Tercera cosa, prepara a sus hijos para el futuro. Yo la he visto cantidad de veces, o no cantidad de veces, todos los días, hacer la tarea con los niños, prepararlos para un futuro. Y da órdenes con amabilidad, como dice el proverbio. Está vestida de fortaleza y dignidad,
se ríe sin temor al futuro. Cuando habla, sus palabras son sabias y da órdenes con bondad. Todas las responsabilidades de la casa y todas las responsabilidades que mis hijos tienen que cumplir, y yo muchas veces también, son un recordatorio de ella. Necesito que hagas esto, este va a hacer esto y esto va a hacer. Ella administra todo dentro de la casa. Y ahora déjame hacer una mención importante. Si tú eres una madre de familia, estás dentro de tu hogar, al cargo de tu hogar, gloria a Dios por eso, porque esa es la función de la cual Dios quiere que tú desarrolles. Pero si tú eres una madre soltera y desarrollas todo lo que tú acabas de ver aquí, yo quiero darte una mención de honor. Si tú eres una madre, una esposa, que ayudas también, cumples todo eso y ayudas a tu esposo a traer la provisión para el hogar porque tienes un trabajo, quiero mostrarte mi más profundo respeto y admiración. Es más, vamos a dar un aplauso a todas las mujeres que cumplen esa función. Gloria a Dios por esas mujeres de verdad que están al pendiente de su familia y que tienen un trabajo y cumplen todo esto. Es una labor extenuante, de verdad que es extenuante y yo lo aprecio bastante. Y todos nosotros como hombres deberíamos de apreciar todo lo que las mujeres hacen por el bienestar de su hogar. Vamos con los hijos. La responsabilidad de los hijos dentro de la familia o el rol que ellos cumplen. Y esto de verdad que se cae de la mata. No hay tanto que decir. Simplemente el primero es que hay que obedecer a sus padres. ¿Ok? Y hay muchos de nosotros que ya somos adultos y que estamos a cargo de la familia y seguimos teniendo padres. Bueno, esa es otra cosa que quiero explicarte después, porque obviamente nosotros no estamos obedeciéndolos a ellos porque ya ellos no viven con nosotros somos los que imparten toda la disciplina. Pero para los que sí viven aún con sus padres, hay una responsabilidad que deben de cumplir. Dice Efesios 6:1, hijos, obedezcan a sus padres porque ustedes pertenecen al Señor, pues es esto lo correcto. Ahora, yo sé que hay muchos muchachitos por ahí que viven ahí con tus papás todavía, pongan atención, y los demás están en la escuela dominical. Así que cuando tú vayas a la escuela dominical, cuando vayas por ellos, tú puedes decirle todo lo que acabamos de hablar aquí, ¿ok? Ellos tienen la obligación de obedecer a sus padres, porque nosotros, como padres, el hombre está sometido a Cristo, y la mujer está sometida a su esposo, y ellos tienen que estar sometidos a sus padres. Así que la obediencia a los padres, la obediencia a Dios, eso le agrada a Dios. Número 2, honrar a sus padres. Manny nos explicaba también la semana pasada acerca de las personas que son bastante adultas. Qué responsabilidad de nosotros como hijos hacernos cargo de ellos. Es una manera eficaz de honrar a tu padre y a tu madre. Mira lo que dice Efesios 6:2. Honra a tu padre y a tu madre. Este es el primer mandamiento que contiene una promesa. Así que si tú pones en función honrar a tu padre y a tu madre, tienes una promesa. Entonces la promesa es, si honras a tu padre y a tu madre, te irá bien y tendrás una larga vida en esta tierra. Una promesa grande. Podrás vivir por una larga vida y una vida abundante. Si honras a tu padre y a tu madre. Si tú tienes tal vez a tu viejo, a tu vieja, bueno, así decimos en Sudamérica, ¿ok? Tu vieja, una viejita, tu mamá, tu abuelita puede ser. Hónrala llamándola de vez en cuando. De una manera genuina diciéndole cómo estás, cómo te va. Y no te olvides de depositarle lo que ella necesita. Porque eso es hacerse cargo de las necesidades de un viejo, que son tus viejos. Que no se te pase nunca, que no se te olvide, porque eso es bien importante. Que nosotros tenemos la responsabilidad de hacernos cargo de nuestros viejos, de nuestros padres. Pablo le escribe a Timoteo y le dice esta función que tiene que cumplir dentro de la iglesia. Reconoce debidamente a las viudas que de veras están desamparadas, le dice. ¿Ok? Pon mucha atención porque obviamente a la iglesia llegaba mucha gente con necesidad económica. Y mucha de esta gente eran viejitos. Viudas, se habían quedado viudas. Su esposo se había ido y no había alguien que tuviera la provisión. Estaban prácticamente desamparadas. Y la iglesia quería ayudar. Y le dice entonces, reconoce debidamente cuáles son las viudas desamparadas. Pero, dice, si una viuda tiene hijos o nietos, que estos aprendan primero a cumplir sus obligaciones.
con su propia familia y correspondan así a sus padres y abuelos, porque eso le agrada a Dios. Así que no simplemente tomes el teléfono para hacerle una llamada a tus padres, a tus abuelitos, sino también deposítales lo que ellos necesitan. Y si tus abuelitos o tus padres gozan de una perfecta salud económica, gloria a Dios por eso también. Así que simplemente llámalos constantemente y diles cómo se sienten, porque acuérdate que tú vas creciendo y también un día tú vas a necesitar de todo eso. Así que eso es realmente lo que son los roles dentro de la familia. La sumisión unos a otros, déjame decirte, es responsabilidad personal. Personal. Esposa, si tú ves que tu esposo no se está sometiendo a Cristo, tú aún tienes la responsabilidad de someterte a tu esposo. Hijos, si ustedes están viendo que sus padres no se someten a Cristo, aún nosotros como hijos, ustedes como hijos, tienen la responsabilidad de obedecer a sus padres. Ahora, yo sé que hay algunos casos donde de verdad nosotros tenemos que poner atención y tomar la decisión, aconsejados por tu pastor o por tu líder espiritual, si tienes que de verdad someterte a tu esposo. Algunas veces los esposos toman decisiones que son erradas y que van en contra de la voluntad de Dios. Tal vez tu vida está en peligro y no por eso tienes que obedecerlo, pero tienes que pedir consejo. Esos son casos extremos. Pero la responsabilidad personal es de cada uno. El padre del hogar sometiéndose a Cristo. La esposa sometiéndose a su cabeza. Y los hijos obedeciendo a los padres. Eso es todo. Eso es todo lo que Dios espera de cada uno de nosotros y cumplir la responsabilidad y el rol del cual nosotros fuimos diseñados. Así que si a ti te cuesta un poco de trabajo, mujer, someterte a tu esposo, lo único que te queda hacer es someterte a Cristo con todo tu corazón. Y esposo, si a ti te cuesta trabajo someterte a lo que dice la palabra de Dios, que la palabra de Dios es Cristo, sumisión, humildad. Eso es todo, oración, que eso es lo que yo quiero hacer por cada uno de nosotros. Pedir en oración que todo se simplifique, que yo pueda someterme a Dios como Él quiere, obedeciendo sus leyes, sus mandamientos. Y que mi esposa pueda someterse a mis decisiones que son basadas en la Biblia. Y que mis hijos me estén obedeciendo, para que haya una funcionalidad dentro de mi familia y podamos hacer un cambio dentro de la sociedad. Así que vamos a tener un tiempo de oración. Yo voy a pedir por ti hoy. Yo sé que muchos de nosotros venimos acarreando problemas fuertes dentro de lo que es nuestro matrimonio. Le voy a pedir a Felipe y a la banda que suban, por favor. Yo quiero tener un tiempo de oración ahí pidiendo por nuestras familias, por nuestros hijos. Que de verdad Dios nos dé ese poder, porque Él quiere darte ese poder para que tú puedas cumplir tu función. Y así seas esposo, seas esposa, seas hijo. Él quiere que te sometas a Él, que te sometas a tus padres, a tu esposo. Él quiere que haya una sumisión unos a otros, en fe. Así que vamos a tener tiempo de oración. Vamos a pedirle al Señor que sea Él quien ponga en nosotros, como dice su palabra, tanto el querer como el hacer. Padre, yo te quiero dar gracias por todo lo que es tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos muestras con tu sabiduría, con tu entendimiento, por qué fuimos diseñados, cuál es nuestro rol aquí, cuál es nuestra función. Yo te pido, Padre, que tú pongas en nosotros la habilidad, el deseo de permanecer unidos como familia. Yo te pido, Señor, por nuestros hijos, que ellos puedan entender cuál es tu voluntad, que nosotros podamos como padres instruirlos en todo momento en tus caminos, que nosotros como padres podamos cumplir esa función, Señor, que algunas veces es tan difícil. Yo te doy gracias por todas las familias que están aquí, Dios. Te doy gracias, Señor, que nosotros podemos salir con la cara levantada, Señor, y poder venir delante de ti a recibir de tu gracia y de tu misericordia en ese momento cuando más lo necesitamos, porque somos, Señor, bendecidos. Gracias, Padre, en el poderoso nombre de Jesús nuestro Dios. Amén.